Hola, buen día. Pues, si quieren, aunque seamos pocas personas, iniciamos a la primera mesa para no quitar tiempo a la siguiente mesa, que es me parece que ya fue el homenaje al doctor León Lire. Y les platico un poco de qué va esto. El distinguido comité organizador, Daniela Chucho, nos invitaron a dos profesores, Eduardo Quintana y a mí, a invitar a alumnas de la especialidad de Ciencia, Tecnología y Sociedad para hablar un poco del futuro laboral de las personas que egresan de esta especialidad de la licenciatura. Entonces el doctor Quintana no va a poder acompañarnos, pero entre él y yo preparamos una serie de preguntas y pues la idea es que esto sea pues tal vez corto, pero interesante, un conversatorio que esté centrado justo en la experiencia de las personas que egresan de esta especialidad. Entonces en la mesa tengo el gusto de presentarles a Isabel Flores y a Quetzalí Villanueva, que nos van a platicar un poco de su experiencia en dos proyectos bastante interesantes, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Y lo primero que quisiera que nos platicaran un poco es que nos cuenten, o sea, cuál es la experiencia laboral profesional que han tenido, es decir, en qué proyectos se han insertado, para que un poco podamos ver cuál es la diversidad que el enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad desde la interculturalidad puede tener. Hola, buen día. Bueno, un poco mi experiencia fue llegar al Instituto de Ciencias Nucleares por mi servicio social y pues encontrar un equipo interdisciplinario en el que me pude integrar, y es específicamente en la unidad de comunicación de la ciencia. Yo llegué por eso, ¿no? Porque me interesa el tema de comunicación de la ciencia con enfoque CTS, con enfoque intercultural, y me llamó mucho la atención que desde un primer encuentro esta unidad tiene ese enfoque, ¿no? Entonces fue como encontrar ese espacio en el que ya se está pensando y hablando y articulando cosas muy similares a las que hacemos en la licenciatura. Específicamente me inserto en un proyecto de educación intercultural en una comunidad donde se puso un observatorio de rayos gamma, algo que jamás me hubiera imaginado, ¿no? Como empezar a involucrarme con temas de física, de ciencias nucleares en general y de cualquier ciencia, ¿no? O sea, yo no había tenido una aproximación de este tipo a estos temas, ¿no? Y pues eso es llegar a conocer cómo funciona este observatorio, en el contexto en donde está instalado, todos los actores involucrados, tanto los académicos, la gente del instituto misma. Es un proyecto enorme en el que pues hay más de 20 instituciones, universidades de México y Estados Unidos. Y pues un poco lo que hace esta unidad de comunicación es pues preguntarse cómo este proyecto llega a cambiar las dinámicas que existían en esta comunidad que está en Puebla, específicamente en el Parque Nacional Pico de Orizaba, y pues que este proyecto no sea unidireccional, ¿no? Que no solo sea llegar a poner un proyecto de investigación tecnocientífica sin siquiera crear un vínculo o una comunicación con las comunidades que se encuentran a los alrededores, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos haciendo mis compañeros y yo. Pues también es un trabajo que ya llevaba mucho tiempo antes de que nosotros nos integráramos, y pues de esta misma generación de vínculo con la comunidad es que se crea pues ya un diálogo y una confianza en la que las personas empiezan como a decirnos, ¿no? que a lo mejor las problemáticas a las que se enfrentan es como
la dificultad de ingresar a la universidad, de educación, de que este proyecto les genera interés en las áreas científicas, en ingresar a una carrera de física a lo mejor, y pues cómo podemos atender y trabajar en conjunto para que estas necesidades sean resueltas, ¿no? Y es un poco lo que es este proyecto. Hola, buenos días. Pues a mí mi experiencia es un poco distante. Estuve trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados, el ACNUR, que es la agencia de la ONU que se encarga de proveer apoyo a las personas que deben huir de sus países de origen. Yo entro literal por internet, por estar buscando un empleo, entonces busco como las áreas en las que pienso que estoy formada en la carrera y que digo, sí, gestión cultural, gestión intercultural. Voy buscando, voy seleccionando una serie de palabras que me parecen clave dentro de esta formación y llego a una vacante de promotor social. La entrevista es interesante porque me dicen es que estamos trabajando con refugiados, son personas que vienen del norte de Centroamérica, que vienen huyendo de sus países de origen y estamos buscando una persona que tenga la capacidad de entender como los marcos de donde ellos vienen, pero también de brindar posibilidades para que se integren. Entonces, la experiencia en la entrevista es como, no, pues sí, o sea, tienes el conocimiento de la diversidad, de todo lo que estás aprendiendo en las clases, de todo lo que estás viendo, y dices, claro que puedo hacerlo. Y el momento de que te enfrentas a esto es interesante porque es ver la diversidad ahí, es ver la gente que está, de la que leías, es ver la gente que está viviendo fenómenos de migración, que está viviendo fenómenos de desigualdades que antes no habías encontrado. A mí lo que me toca es estar en un proyecto en el cual hacemos un análisis de la información de las personas que están entrando a nuestro país, desde el sureste de nuestro país, y llegan a la Ciudad de México. En la Ciudad de México están en los albergues y ver cuál es el perfil, por ejemplo, de las personas que están entrando, que tienen acceso a una cama, que tienen acceso a un espacio, por ejemplo, para comer, pero también con cuáles personas se va a trabajar para dar el trámite de refugio. Porque no es lo mismo una persona que entra a nuestro país buscando refugio que la persona que sí va a acceder a ese trámite. Se necesitan una serie de filtros y de pasarlos. Entonces, ver cuáles son los espacios de oportunidad para estas personas y para quienes no tienen esta posibilidad, pues ir abriendo las posibilidades. A mí me toca estar un poco en la parte de análisis de información, esta parte del principio, y también de apertura con puntos de trabajo, es decir, de ver las personas que no tenían acceso a un visa de refugio, por ejemplo, y ver entonces cómo se puede hacer para, uno, porque existe pronto un rechazo en nuestro país, que es bien peculiar, sobre las personas centroamericanas, luego que seguramente ya han tenido en otros espacios, y entonces, ¿qué hacemos con estas personas a las que no podemos cobijar bajo el nombre de refugiado, pero que necesitan ver un lugar para quedarse a vivir? Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades ahí? Es lo que me toca más o menos hacer, trabajar con esta información e ir dando ciertas pautas. Es decir, bueno, por aquí, por ejemplo, podemos ver una cuestión de estudio en lugar de trabajar solamente refugiados, pero de estudio. Entonces, o ver planes de revalidaciones o planes de vinculación con algunas empresas que quieran contratar personas y que las personas que sean contratadas, por ejemplo, tengan todos sus derechos. Creo que es todo lo que me tocó hacer. Fue una estancia sumamente breve, era algo rápido, y ahorita, dentro de 1 año, 2 años, vamos a estar viendo los resultados de este trabajo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, y como se habrán dado cuenta, son sumamente interesantes y diversos los perfiles profesionales en los cuales están, bueno, los nichos laborales donde se están intentando los perfiles profesionales de la licenciatura. En ese sentido, pues yo querría preguntarles cuáles, digo, lo dijeron en parte,
pero quisiera que pudieran ahondar un poco en cuáles creen que fueron las razones por las cuales un perfil profesional muy peculiar que trabaja cuestiones de diversidad cultural e interculturalidad en general, pero que también tiene un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, es decir, que toma en cuenta que pues, todo el conocimiento científico-tecnológico tiene una serie de impactos sociales y que aparte se puede trabajar con una diversidad de conocimientos. ¿Cuáles creen que sean las razones por las cuales este perfil en particular fue valorado para el tipo de trabajo al que se insertaron? La verdad es que creo que o sea, lo estaba pensando un poco cuando intentaba reflexionar sobre mi experiencia en el instituto, que una de las razones es que ya tienen, como ya lo mencionaba, ese enfoque de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y que parten de una noción de la ciencia y de la actividad científica compleja y sistémica, ¿no? En la que están involucrados diversos actores sociales, diversos tipos de creencias, pues valores, intereses, ¿no? Y que esa noción de la ciencia es la que permite que se conforme un equipo interdisciplinario en el que, pues, que tenga esa visión, ¿no? Que compartan esa noción. Y me hacía pensar mucho como en que de alguna forma, a pesar de enfrentarme a muchos retos y a aprendizajes en este proyecto, que pues sigue siendo como una parte académica y no salir como de la zona de confort, de lo, o sea, como de eso, ¿no? De lo académico y de lo que comparten conmigo, con mi formación. No sé, los que se encargan de este equipo son filósofas de la ciencia, ¿no? Entonces ya tienen como todo este antecedente y me hace pensar cómo empezar un trabajo en un espacio en el que no existe este antecedente, ¿no? Y la dificultad a la que nos podríamos enfrentar, y que tampoco se trata como de ir por todos los proyectos a llevar la palabra CTS, sino, o sea, cómo empezar a buscar esos espacios y salir un poco de esa zona de confort, ¿no? O sea, me lo hace cuestionarme todo el tiempo. Y sí, un poco así. Yo quisiera continuar un poco con lo que mencionabas, como que espero tenga que ver con la pregunta, pero no desviarme mucho. Porque yo también pensaba qué es lo que hace un CTS afuera de la carrera, cómo es que llega a ciertos espacios laborales, cómo es que encuentra un trabajo después de estar en la academia, y de muchas veces lo que vemos en la formación CTS tiene que ver no solamente con las cuestiones de la diversidad y los encuentros de saberes, sino también, por ejemplo, con la planeación de proyectos, con la habilitación de políticas públicas. Entonces, cuando yo pensaba, ¿cómo le hacemos después de la carrera? ¿Qué hacemos? Una de las respuestas es que me da mucho gusto que estamos celebrando 10 años, pero que creo que todavía tenemos un grupo bien chiquito de CTS. Y entonces, mantener espacios de comunicación y vinculación en donde, suena muy extraño decir llevar la palabra CTS, pero en donde no quiero predicar, en donde no nos conocen, hablar de lo que sabemos hacer, dar a conocer un poco de todo lo que es la gestión, y en particular de la gestión en CTS, porque la gestión del patrimonio de pronto es muy evidente, o la gestión en mediación también es conocida, pero la gestión, y dice CTS, la gente de pronto no sabe cómo encontrar el punto. Y nosotros que lo hemos vivido, pues creo que tenemos esa posibilidad. Y en ese sentido, decir que me da mucho gusto que haya llegado a un espacio que ya tenía esta apertura, pero que creo que entonces están abriendo nuevos espacios a mantenerse ahí y a seguir con redes para las siguientes generaciones. Que los espacios en los que podemos estar son de instituciones, pero también académicos, pero también de ONGs, con la experiencia incluso que tú tienes en el instituto, como espacios en los que de pronto no se nos pensaría, pero que tenemos el conocimiento y de pronto nada nos falta ahí como rascar, recordar que tenemos esto y que lo vimos en la teoría un poco, pero que
sabemos hacerlo. Es bastante interesante lo que plantean y bueno, yo también como de los primeros egresados que se insertó en un lugar, digamos, en sector social específicamente y tuvo que trabajar un poco con el comunicar qué es lo que se hace, pues yo les voy a contar un poco mi experiencia y para que ustedes me cuenten cómo es que se comunicó. Es decir, en el caso de Isabel quedó claro como de, pues va a un grupo de comunicación de la ciencia, encabezado por ciertos enfoques de filosofía de la ciencia, donde se tiene noción, tal vez no se sabe cómo hacer de manera práctica, pero se tiene noción de la necesidad de, uno, una imagen pública de la ciencia que sea diferente, pero dos, la necesidad de trabajar junto con las comunidades locales en las que se insertan pues, ciertos desarrollos tecnocientíficos. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue que me inserté en sociedad civil y empecé a trabajar en un proyecto de Contraloría Social que quería mirar cuestiones de diversidad. Es decir, quería mirar específicamente cuestiones de diversidad de género, pero también diversidad cultural, ¿no? Entonces ocurría que no había muchas maneras de medir eso, es decir, de tener evidencia en la cual se pudiera reportar cuál eran, por ejemplo, cómo ciertas plataformas políticas pudieran luego hacer planes en los cuales hubiera una evidencia de que había ciertos indicadores de avance en temas de género e interculturalidad, ¿no? Y más o menos fue un poco la razón por la cual yo llegué a ciertos lugares. Y en ese caso, la necesidad hacía muy sencillo explicar por qué una persona podía ayudar en esa cuestión laboral específicamente. Es decir, fue muy sencillo comunicar por qué una formación como la que tenemos en la licenciatura puede ayudar a ciertas cuestiones laborales. En su experiencia, sobre todo en este caso, pues, le preguntaría a Quetzali, aunque si Isabel quiere ahondar un poco más en ello, le preguntaría, o sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? Yo sé hacer esto y esto funciona y esto sirve. Pues en ese caso fue una cuestión de llegar, presentar un poco lo teórico que sabía y hablar, por ejemplo, en cuestión de refugiados es desde el principio hablar de diversidad y en este caso era hablar de encuentros con otras personas que nos parecen como muy cercanas y en los que la diversidad parecía no ser tan grande. La cuestión fue que hablar de refugiados, por ejemplo, con personas que ya estaban sensibles al tema, era un poco más sencillo de lo que resultaba hablar de refugiados con personas con las que nos interesaba abrir espacios de oportunidad. Y en ese caso había muchísima confianza en como, pues tú hablas, pues tú sabes, pues tú vas. Y entonces era eso, que las personas intuían un poco el perfil y el conocimiento que teníamos y de ahí iban dando la oportunidad para ampliarlo. Era una cuestión de encuentros interdisciplinarios, sobre todo con profesionistas de otras áreas, de administración, de sociología y de antropología sobre todo, y de decir, o sea, lo que están haciendo en administración, por ejemplo, está muy bien, pero necesitamos un poquito más de derecho, o necesitamos un poquito más. Entonces, ahí era ver también la interdisciplina que habíamos estudiado en la carrera y decir, yo tengo nociones de esto, por aquí puedo regresarme y buscar y, miren, aquí tenemos. Entonces, esa era más o menos la forma. Que me parece muy interesante también lo que mencionabas hace rato, como retomarlo un poco de la importancia de abrir espacios, ¿no? Porque si bien ya no tuve esa necesidad de tener que defender mi licenciatura y explicar qué se hace, no tuve porque ya hay un antecedente de gestores interculturales trabajando en ese espacio, ¿no? Ya muchos de mis compañeros egresados estuvieron ahí y se valoró mucho su trabajo, entonces empezaron a buscar más gestores interculturales y de hecho se acaban de abrir más espacios y ya están solicitando así hasta 15 gestores interculturales por ciclo, ¿no? Entonces ahí habla la importancia como de sí empezar a abrir esos espacios que se mantengan y cómo sí se hace y se busca, ¿no? Que es necesario.
Voy a hacer una última pregunta porque, pues, aprovechando el público que tenemos, quisiera pues, abrir un poco el micrófono para ver si alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle. Y la última pregunta que les haría es decir, bueno, hay una cosa que al menos yo veo que es común a todas las personas que egresamos de gestión intercultural, que es una habilidad con la que se forma, que es curioso porque no necesariamente está planeado específicamente en el plan de estudios, pero si se lee entre líneas es evidente que se busca hacer, y es, por ejemplo, tener una competencia específica para poder hablar con diversas profesiones. Y eso tiene que ver pues, específicamente con el perfil profesional que está, o el perfil profesiográfico que está justo en todas las carreras de la licenciatura. Como es un perfil profesiográfico distinto, pues tienen profesores de diferentes disciplinas y de alguna manera comienzan a aprender el lenguaje académico de otras disciplinas, lo cual les hace competentes para poder hablar con diversas disciplinas, lo cual es una habilidad importante, ¿no? En ese sentido, ¿qué habilidades son las que ustedes creen que más se han valorado en su trabajo en un sector ya más profesional? Y por otro lado, ¿cuáles son las habilidades que ustedes ven que hacen falta y que valdría la pena que nos pusiéramos a discutir para ver cómo se integrarían? No digo que porque lo digan se integren, pero pues creo que podría ser un muy buen insumo para discutir cómo mejorar nuestra formación después. Yo diría que lo más valorado es, justo como lo mencionas, la interdisciplina y que esto permite tener una visión, si no súper especializada en cada una de estas disciplinas, un poco más amplia, lo que permite, pues a lo mejor generar ideas distintas, ¿no? O sea, como aportar desde esta diversidad de conocimiento, de aproximaciones, porque sí hemos tenido experiencias muy distintas desde los profesores y también como el diálogo con otras licenciaturas. Y pues lo que más haría falta es, en ese sentido mismo creo, el diálogo con las disciplinas científicas, porque creo que el mayor reto que me enfrenté fue como, pues primero conocer qué era este observatorio y qué son los rayos gamma y por qué está ubicado a 4.100 metros de altura este observatorio, y o sea como empezar a aproximarme me costó mucho trabajo, ¿no? Porque nunca había tenido esa tarea de pues, ponerme a investigar sobre física o sobre el proyecto con el que te vas a involucrar, pues el conocimiento científico básico, ¿no? Que al final también es una disciplina con la que vas a trabajar y que hay que manejar ese lenguaje. Entonces creo que sí es algo que hace falta, si no, no podemos saber todo de todas las ciencias, pero sí empezar a aproximarnos, sobre todo en aquellos temas que nos interesan. Yo voy a coincidir en esta parte. La cuestión de leernos entre muchas disciplinas es bien importante. En la carrera nos toca leer y tener contacto con profesiones que no son los gestores interculturales únicamente. Tenemos un poco más de eso, pero generalmente es la antropología, la filosofía, la sociología, el derecho. Y cuando salimos, esto es algo con lo que ya estamos un poco más familiarizados, lo que nos da una ventaja por encima, por ejemplo, de otras personas, de otras profesiones, que solamente se leen entre sí, que solamente, por ejemplo, de antropología leen solamente los antropólogos. Cuando tienes un enfoque distinto, pues tienes la posibilidad de abrir esta mirada. Y un poco con lo que decías, creo que una de las cosas que tendríamos que aprovechar más, y que en su momento yo no pensé que fuera tan importante porque lo veía como ya muy natural, es el que tenemos contacto con personas de otras profesiones, que en la carrera misma están entrando personas de otras profesiones, que tenemos un montón de geógrafos, pero también de otros lugares, y que más adelante a mí me servía mucho decirles, es que sé de gestión, pero ¿a quién conozco que me pueda explicar mejor algo de derecho o algo de administración o algo en este sentido en particular? Porque lo que yo estoy leyendo
no me basta para entender por qué estas son las acciones que se están tomando, por qué, o sea, cuál es el trasfondo. Y entonces tenía que buscar ayuda dentro de una agenda que no creí nunca jamás que iba a usar y que encontré desde gestión. Entonces decir, aquí puedo buscar, oye, ¿me puedes explicar esto? Oye, ¿me puedes ayudar con esto otro? Entonces, no solamente que nos leemos interdisciplinariamente, sino que nos relacionamos interdisciplinariamente más adelante. Y creo que sería importante mantener esos lazos, otros espacios, sí ahondar en los temas que más les interesen, porque al final de cuentas sí es bien importante que lo que vamos a manejar de primera mano lo sepamos muy bien, pero que mantengamos las puertas abiertas para otras profesiones, porque muchas veces otras profesiones no se mantienen abiertas, entonces a nosotros nos toca ir haciendo esa parte del trabajo. Pues muchas gracias. Sí, debemos de reconocer que sí, algo caracteriza a las personas que están en esta licenciatura y egresan es que justo no se quedan en el lugar específicamente. Hay personas que van a tomar clases a biología, economía, ciencias políticas, que se relacionan con muchísimas profesiones y están aprendiendo de una manera bastante interesante. No quisiera ahondar mucho más bien quisiera abrir el micrófono para ver si alguna persona del público tuviera alguna pregunta que hacer en este sentido. Tenemos casi 6 minutos en lo que inicia la otra mesa, entonces será un poco breve, pero creo que sería interesante. Yo hago 2 preguntas, ya que nadie hace. Muy breve. Te hago una pregunta sobre esto de los refugiados, ¿no? ¿Cómo es la situación, digamos, cuando tú tienes una persona que es refugiada en entrevistas, pero no califica para que le den una visa de refugiado? ¿Qué pasa, no? Porque hay un problema ético, de un lado, porque tú le tienes que decir a alguien, mira, no entras. Y por otro lado, tú tienes que hacer un trabajo para ver si entras, ¿no? Entonces, ahí hay en juego muchos conocimientos y también muchos valores, de un lado y del otro, ¿no? Y lo mismo de otra manera es saber, estás en un observatorio, digamos, donde lo típico, digamos, es el alto nivel tecnocientífico del observatorio. El que está afuera está muy lejos del universo tecnocientífico. El que está en la comunidad no tiene ni siquiera información mínima, digamos, de lo que se está haciendo. ¿Cómo se tiende ese puente entre el que está dentro del observatorio y el que está afuera en la comunidad? Porque ese sí es un desafío monumental. Gracias. Pues en este caso la situación es complicada. Por un lado, porque si te enfrentas a la cuestión ética de decir de alguien tus características deberían calificar para que tú accedas al trámite de refugio y sabes que cumples con estos requisitos y sabes que tienes. Pero cuando no es el caso, porque por ejemplo tienes un número máximo o porque hubo una cosa que falló en la entrevista y entonces no confían en que sea una cuestión real o no tuvo el papel probatorio al momento de... En ese momento creo que es cuando más entra el trabajo, como esta labor de investigación que hacías antes, en la que dices, ok, este camino se nos cerró y entonces ¿cuáles son los otros que tenemos? Porque no podemos quedarnos solamente con un plan de vamos con las visas de refugiados, sino vamos con las visas de refugiados y si no, ¿qué podemos hacer? Tenemos permisos temporales, por ejemplo, o tenemos ciertos documentos que nos permiten ampliar el tiempo, o podemos interponer amparos. Entonces, tenemos otros espacios, pero al momento de dar la noticia siempre era hacerlo de la forma más sensible posible, porque muchas veces las personas que están haciendo el trámite, me regreso un poco, igual no necesidad, pero nuestro país es un país de paso para muchísimas personas de Centroamérica. Es un país que no es considerado para llegar, sino para pasar y llegar a Estados Unidos. Entonces, las personas de quienes pasan por nuestro país, quienes desean quedarse y quienes terminan el trámite para quedarse son muy pocas. Es menos del 10%, menos del
yo me atrevería a decir. Y para asegurar que una persona va a terminar todo este trámite, uno de los factores más importantes es que sienta la confianza de que va a poder terminar. Y para poder terminar es necesario, por ejemplo, que tenga cubiertas necesidades básicas. Es decir, que tenga un lugar donde dormir, que tenga un lugar donde quedarse, que tenga comida, que tenga, por ejemplo, si trae hijos, o mínimo que pueda tener comunicación con sus seres queridos del otro lado y decir, estoy aquí y estoy bien. Abrir esos espacios y ver cuáles son los medios por los cuales se va a mantener los 3 meses, 4 meses que tarda el trámite, creo que era lo que me mantenía a mí buscando otras opciones y decir, este grupo de personas no calificó, cuáles son los siguientes planes que vamos a implementar para que no sea una cuestión de abandono y de tener que caer en ámbitos, por ejemplo, que estereotipan a los migrantes en nuestro país. Y no siempre decía como estoy haciendo todo lo que puedo, pero pues todos los días sabía que no había una sola cuestión que tuviera que ver, que era buscar otros planes y ver con quién más iba a tener que hablar y ver con quién más o con quiénes más podíamos juntarnos para dar otras alternativas, y eso todos los días. Y creo que eso era lo que te mantenía diciendo pues tenemos que seguir trabajando. Bueno, en el caso de HUG, que es el nombre del observatorio, creo que hay 2 niveles en los que se comunica o se trabaja para comunicar lo que se desarrolla en este proyecto de investigación. En primer lugar está como el nivel de divulgación, que se hace pues a nivel académico en el Instituto de Ciencias Nucleares. Se hacen diversas conferencias. En el Día de la Divulgación se abrieron las puertas para que el público en general pues asistiera y se dieron pláticas de pues gente que está involucrada en el proyecto, de investigadores, un poco eso, ¿no? O sea, como qué es, cómo funciona, qué resultados está arrojando. Eso como a nivel divulgación, y hay un trabajo muy grande para como traer esto a la universidad y a otros espacios, aparte de pues el espacio en donde está el observatorio. Y en un segundo nivel está el de la comunicación, que es un trabajo que está desarrollando la unidad en la que estoy, que es generar este vínculo con las comunidades en las que se encuentra este observatorio, ¿no? Y esta comunicación ya no es unidireccional, sino que pues, se intenta crear un diálogo, un vínculo. Se empezó a integrar el equipo a través de espacios religiosos. Pidieron el permiso para celebrar una posada y poder compartir con la gente. En ese espacio ellos solicitaron que explicaran sobre fenómenos astronómicos muy específicos, y pues ya se inventaron ahí una pastorela para explicar esto, ¿no? Entonces es como un proceso un poco distinto, pero que también es muy valioso y que implica un montón de trabajo. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda? Estamos sobre el tiempo. Bueno, en particular, porque yo estoy metido en el mismo proyecto, pero igual estaría padre que nos platicaras como un poco esta segunda fase que se está desarrollando de la vinculación con la comunidad, ¿no? Porque sí, digamos que a partir del apadrinamiento, la vinculación a partir de un espacio comunitario como pues son las fiestas religiosas, comenzó a darse pues sí un contacto distinto, ¿no? No tanto como de nosotros somos los científicos que venimos aquí a imponer tal desarrollo y a entender o a comprender como el conocimiento, ¿no? de los rayos gamma, sino, y justo esa creo que es una inquietud que surge de la unidad de comunicación, y sí lo ven más como una suerte de mitigación, ¿no? Social, en tanto que en un primer momento pues el desarrollo tecnocientífico se impuso en la comunidad, ¿no? O sea, y después fue como la vinculación, ¿no? Pero es importante justo que en espacios como ese surja este brote como de inquietud por
relacionarse con la comunidad. Y bueno, a partir de ahí, digamos, de la posada y de la pastorela, es que pues comienza este diálogo, o se abre como que a la voz de la comunidad, y hay una solicitud de colaboración en ámbitos muy específicos, ¿no? Como es pues el ámbito educativo, ¿no? En eso, y bueno, si pudieras como platicarnos. Pues sí, como ya lo dijo mi compañero, este primer acercamiento solo formó las bases para un trabajo que viene después y que se seguirá realizando. La intención como continuar con esta labor de comunicación, y que pues es un esfuerzo de esta unidad de la UNAM, porque el proyecto mismo no tiene presupuesto ni proyecto pensado para esta labor de vinculación con la comunidad, ¿no? O sea, solo llegó, lo puso, nadie preguntó nada, no se informó nada. O sea, como la gente realmente no sabía por qué estaban llevándose agua, por qué estaban poniendo tinacos gigantes de 5 metros de altura para instalar no sé qué. Entonces, pues es la universidad, y específicamente esta unidad de comunicación, la que se plantea esta inquietud y la que empieza a generar ese trabajo. Y ya con base en esto es que se empiezan a desarrollar distintos proyectos, muchos de ellos en los que historias interculturales se encuentran involucrados. Por ejemplo, Fernanda Carranza se acercó a esta comunidad, hizo trabajo ahí con la unidad de la comunicación de la ciencia, y pues detectó una necesidad de manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces pues empezó a trabajar ese proyecto, y así se empiezan a derivar distintos proyectos en los que se trabaja en conjunto y en los que se empiezan a voltear a ver esas otras necesidades, aparte de solo pues como divulgar lo que se hace en el observatorio. Y que es interesante como un espacio en el que no se contempló en primer lugar a las comunidades que están ahí a unos cuantos kilómetros, pues es una oportunidad para empezar a generar este tipo de proyectos. Perfecto, pues Isabel Quetzalí, muchísimas gracias. Yo solamente querría hacer una brevísima puntualización allí. A mí se me hace bastante interesante que el tipo de nombre que le están dando a esta fase del proyecto sea vinculación comunitaria, puesto que esa es una metodología que se ha trabajado mucho en otros espacios y que curiosamente es de lo que formó parte del espíritu de las universidades interculturales. Si las universidades interculturales tienen muchísimos problemas, pero una línea transversal que tiene es la de vinculación comunitaria, porque se establece que las universidades tienen que trabajar para las comunidades que están alrededor, ¿no? Entonces creo que ese fue un muy buen camino, y creo que si ustedes están allí, pues va a rendir bastantes frutos. Y bueno, pues muchísimas gracias a las dos por compartirnos su experiencia, por someterse a un público que afortunadamente fue amable. Pero bueno, pues muchísimas gracias, y con esto terminamos esta mesa.